Gamblers, bienvenido al resumen de la ronda 2 del Festival de Yerba que se está jugando en Túnez. El jugador invitado es Faustino Oro y estuvo jugando hoy con Etienne Bacrot, jugador francés muy conocido, con mucha experiencia y tiene 2640 de Elo. La diferencia de Elo es bastante. Vamos a ver cómo fue la partida. Faustino jugó E4. Defensa francesa, le jugaron con E6 y a D5, E5. O sea que Faustino plantea la variante del avance, C5, C3, sosteniendo el punto D4, caballo C6, caballo F3, y acá Bacrot elige la línea de alfil D7. La más conocida es dama B6, la línea principal, y acá las blancas tienen varios sistemas para poder enfrentar a esta defensa. Uno de ellos es A3, que es el principal y el más jugado, y contra esto se juega C4 para evitar los B4. Pero Bacrot elige alfil D7, caballo F3 y alfil D7. Y ahora alfil E2 y F6. Una ruptura rápida de la cadena de peones. Vamos a ver que en este tipo de posiciones de 4 y E5 configuran una cadena bastante fuerte, que no solo le quita espacio al negro, sino que interfiere mucho con el desarrollo de las piezas de las negras. Por eso es importante tratar de eliminarla cuanto antes. Los F6 dependen de las líneas, a veces se hacen rápido y a veces no, porque más allá de que es verdad de que dejo inestable por el momento la cadena, porque la estoy atacando desde la base y desde la punta, tiene un costo muchas veces hacer F6, que tiene que ver con la seguridad del rey, que el rey se encuentra momentáneamente inseguro, más que nada si se abre la columna E. Entonces, frente a F6 enroque, comió en E5, como dijimos, se abre la columna E, y a alfil D6 presionando al caballo, D5, entonces Fausti juega caballo por C6. En este momento nosotros estamos transmitiendo en el canal y veamos diferentes opciones. Una podía ser alfil F4, veíamos como una opción. La idea es sostener el punto E5 porque el espíritu, la estrategia principal de este tipo de sistemas, de estructuras, es en algún momento liberarse con E5. Necesito, como decía, eliminar el punto D4 y E5 también. Entonces, alfil E5 sostiene y deja la estructura por el momento con E6 D5, que hace el malo al alfil de D7. Pero aquí las negras pueden jugar alfil por, interesante, y dama B6. Entonces, bueno, el peón de E5 se sostiene, sigue molestando el desarrollo del caballo de G8, pero las negras en este momento están cercanas a la igualdad. Entonces, no habría mayores inconvenientes. Otra jugada que estábamos pensando es F4, pero el F4 te pueden capturar en D4, y más allá de que es verdad que voy a fortalecer el punto F5 y que es muy raro que en algún momento el negro logre el F5, tuvo un costo alto porque debilitó mucho las casillas, más que nada E4 y además D4 también. Entonces acá vamos a percibir jugadas como caballo H6 para caballo F5, dama B6, y va a ser muy difícil sostener el punto D4 porque los alfil E3 van a ser difíciles de lograr con el caballo en F5, y además este alfil es una pieza que ahora va a quedar muy mala porque no va a tener por dónde salir. Tanto el punto D4 como el punto F4, ¿sí?, hace el malo al alfil que está en C1, lo dejan sin actividad. Entonces F4 va a ser una jugada bastante dudosa por las debilidades que plantea a la estructura blanca, y Fausti captura en C6. La jugada crítica de la posición es torre 1, porque acá en este momento, si te comen todo en E5, existe este movimiento. Un ataque al descubierto, si te juegan G6 como en E5, y cuando me comen en H5, ¿sí?, obviamente con blancas estoy, sí, esto es una fiesta, ¿no? Estoy muy bien atacando al rey. Esto lo que yo planteaba, de que muchas veces pueden aparecer líneas donde se ataca al rey por el F6 que se hizo rápido. Igualmente, contra torre 1, las negras no tienen por qué comer en E5, pueden comer primero acá, y de hecho, comer primero en D4 permite, luego de comer en E5, no comer en E5 por el alfil H5, sino alfil C5. Y esta posición es buena para el negro, digamos, está cercano a la igualdad.
Porque más allá de que sigue la cuña esa de 5, ese peón molesto en E5, al no estar el peón D4, el alfil va a presionar mucho sobre F2 y va a venir los dama de B6, el caballo va a salir por E7, se va a instalar en F5 y las negras van a poder desarrollar sus piezas y enrocarse. No van a tener mayores inconvenientes. Entonces acá había que tomar una decisión. Capturó en C6 y caballo D2. Captura en D4 dejando a este peón debilitado y ahora desarrolla caballo F6. Caballo F3. En este momento había una jugada que era interesante, que es alfil H5. Porque si el caballo me come el alfil, dama por, y ante este G6 tengo esta jugada que es bastante molesta. No solo amenaza dama G7, sino que ahora el caballo de F3 es más fuerte, porque amenaza entrar por G5 y amenaza un alfil G5, en donde las blancas te pueden trabajar las casillas negras del flanco de rey. ¿Sí? Además de que, como está abierta la columna E, siempre vamos a tener temas sobre la columna. Entonces, no hay que cambiar este caballo, que es un caballo defensor del flanco de rey, sino que hay que hacer G6. Y acá volvemos, tranqui. ¿Y qué logramos? Bueno, debilitar las casillas negras del enroque que va a ser el negro, ¿no? Porque acá el negro se va a tener que enrocar corto. Al comer de B, ya es como que de alguna forma descartamos el enroque largo y el negro va a terminar enrocándose corto. Entonces puedo aprovechar quizás con un caballo F3 y un alfil H6 o alfil G5 un poco la debilidad que se genera con la jugada G6. Caballo F3 fue la partida, enroque y alfil D3. Muy linda maniobra del alfil porque ahora lo colocamos en una diagonal donde va a ser importante por todos los temas que pueden surgir con alfil por H7. En este tipo de posiciones hay ideas que son temáticas como el caballo G4 para apuntar a F2 y H2 y los torre por F3, que lo vamos a ver ahora en un ratito. D por C, alfil por, es importante este tipo de jugadas de parte de las negras porque ahora eliminamos al peón de D4. Entonces D4 y D5 ya no existen, han sido eliminados de la posición, pero sin embargo con las piezas blancas podemos tratar de sostener esta estructura, que quede fija el E6. Insisto, siempre la idea general va a ser hacer el E5 liberador, no solo para tener un centro móvil y también para atacar, sino también para liberar el alfil de D7, que es como el quid de la cuestión de las negras, ¿no? De cómo hago jugar a ese alfil. Entonces en este momento las blancas juegan alfil G5, acá también analizamos alfil F4, porque si hace caballo G4, que es una de las ideas que tiene el negro en esta posición, entonces ahora este recurso parece funcionar. Esto es lo que le decía yo de los temas de alfil por H7. Seguido de caballo G5 vuelve y ahora nos comemos este caballo. Y esto no funciona tácticamente, este descubierto amenazándome la dama y el alfil, porque tengo dama H5 amenazando mate, saliendo de la amenaza del alfil y luego retiro el alfil. Y bueno, es una posición complicada. Entonces alfil F4 podría ser interesante, pero más que nada para custodiar la casilla E5, que es lo que nosotros queremos sostener, a como dé lugar. Alfil G5 igualmente está bien, clava el caballo, dama B6, jugada buena, la dama y el alfil están apuntando en F2. Tema importante. La dama también amenaza en B2, pero ya sabemos que en el ajedrez el peón de B2 suele ser envenenado o un peón que no le damos tanta importancia, porque la dama al comerse el peón va a perder muchos tiempos en volver. Entonces, las blancas juegan dama E2, jugada muy lógica, defendemos estos dos puntos, sostenemos con la dama y el caballo L5, así que por el momento está muy bien. Y H6. Bueno, entonces acá con H6 ahora nos pone en una situación que tenemos que decidir qué hacer. Yo no voy a cambiar el alfil, ¿sí? Esto lo remarco porque cuando haga una jugada así, que debe ser muy mala, le estoy donando todas las casillas negras del tablero a las negras. El alfil y la dama conjugadas van a dominar todas las negras del tablero y esto va a ser muy feo para las blancas. Una jugada de este tipo, y además que la torre en F6 ayuda a traerla a la otra torre, ¿sí? Va a ser
malo para el blanco. Entonces no quiero comer. Este alfil tiene que mantenerse vivo en el tablero mientras exista este que está acá. Porque si no es como que la mitad del tablero, todas las casillas negras se las dono al negro. Tengo que tener cuidado con eso. Había jugadas interesantes como alfil H4 frente a H3 o alfil F4. Alfil F4 era la que analizábamos porque contra caballo G4, entonces ahora podemos hacer alfil G3 y seguimos manteniendo el control del avance de 5. Y acá el alfil de G3 también va a colaborar para defender el punto F2. Frente a jugadas así también tenemos caballo, bueno, caballo E5 o alfil E5, ¿no? Es importante poner una pieza en E5 para que no avance el peón, sumamente importante. Además, si avanzan los peones y el negro logra este centro móvil con las piezas detrás, bueno, va a ser muy duro para las blancas. Entonces H6, las blancas juegan alfil de 2 y ahora dama de 6. Bueno, en este momento Etienne Bacrot estuvo pensando como media hora esta posición. Posición súper, pero súper crítica. Nosotros estamos al vivo y decíamos, ¿pero qué está pensando tanto? Bueno, había muchas cosas por pensar. Una de ellas es caballo G4, que era la jugada fuerte de la posición. De hecho, el módulo evalúa esta jugada como mala porque esta jugada es muy fuerte. Entonces, como nosotros ya no salimos de los temas de alfil por H7 cuando hicimos H6, el negro puede jugar caballo G4 y si yo hago una jugada muy mala tipo H3, que lo voy a hacer para ejemplificar cuáles son los recursos que aparecen con caballo G4, el negro puede hacer una jugada así, como caballo por F2 y a torre por E5. ¿Ven? Una jugada espectacular. Entonces no puedo comer de caballo porque me hace torre por torre y luego un descubierto. Y no puedo comer de dama porque me comen la torre. Y las negras se quedan con una calidad de más. Bueno, y además que sigo en una posición buena con negras porque voy a tener esta columna. Tengo que cuidar el peón de E5, ¿no? Pero el negro está muy bien. Y se viene E4 y no tengo forma de evitarlo. No puedo sacar el caballo porque se me cae en F2. No puedo hacer mucho. Entonces esta posición, ¿sí?, era ya ventaja decisiva para las negras. Entonces, en esta posición era difícil buscar una defensa óptima. Quizás podíamos hacer alfil C3 o alfil E1. Esta es una de las jugadas que pensamos, pero acá el negro cuenta con este movimiento, dama D2. ¿Qué nos amenaza? El torre por F3, temático en este tipo de posiciones, y dama H2, mate. Entonces ahora no tengo muchas jugadas. De hecho, si hago H3 no estoy defendiendo nada porque me come en F3. Estoy amenazando mate, por lo tanto me come, por ejemplo, en G4 y acá ya aparece mucha magia porque tenemos torre H3 amenazando mate y si me come con el peón, jaque, ¿sí?, y me está destrozando el flanco de rey. Esto es a modo de ejemplo, ¿no?, de lo que podría pasar. Entonces, alfil E1, porque con el alfil 1 lo que yo quiero es mantener que no me juegue 5 y defender en F2, viene esta jugada muy fuerte. Y si hago jugadas así, bueno, ya viene 5, porque el caballo y la dama ya defienden el avance de este peón y E4 va a ser mortal. Entonces acá va a ser complicadísimo la defensa de las blancas. De hecho, como yo estoy amenazando comer y E5, tengo que tener mucho cuidado. Alfil C3 era una candidata y acá ahora en este momento no tiene caballo por F2 porque al comer E5 lo tengo controlado. Igualmente es interesante este sacrificio con las negras porque cuando el alfil me come tenemos torre a E8 clavando y luego vamos a tener un alfil G4 y tenemos todas las piezas clavadas. Vamos a tener las piezas clavadas de las blancas. Entonces, más allá que yo di material, que di un caballo y un peón, bueno, lo dejo completamente atado al blanco. Esto podría ser una posibilidad. Otra posibilidad
es jugar primero torre a E8 amenazando E5, que es muy fuerte, y me fuerza a ubicar el alfil en E5. Entonces acá aparece un sacrificio temático, como nombramos recién, que es torre por F3. No puedo comer de dama porque se me cae el alfil, o sea que me fuerza a comer de peón. Y acá puedo comer caballo por E5, que recordemos que si yo cambio ese alfil por el caballo, todas las casillas negras van a pertenecer al negro y viene torre F8. Ubicamos la torre en la columna F. Entonces hay compensación por el material entregado, porque destruí el enroque de las negras, tengo la pareja de alfiles, esta hay que ver cómo lo vamos a activar, pero va a ser fácil movilizar el centro ahora, porque las blancas no tienen cómo evitar un alfil de 6 y un eventual E5. Entonces esta posición súper interesante, el módulo la evalúa como igualdad, ¿sí? Pero bueno, lo quería mostrar esta línea, porque también surgió en el vivo, y está buena mencionar todas estas ideas en esta posición súper compleja. Caballo G4 era muy complejo. Sin embargo, alfil C3 era lo mejor de la posición. Acá no hay mucho más. Algo que quería mencionarles, porque aparecen muchas jugadas candidatas. Caballo G4, torre a E8 también, y después dama por B2. Sin embargo, con todas las otras jugadas buenas que tenemos, dama por B2 no es lo mejor. Acá te pueden hacer esto, y si te comes esto, la dama te queda encerrada. Y si a torre a B1 juegas dama 3, que en realidad es lo único para jugar, tenés torre B7, alfil E8, y bueno, esta posición es el típico ejemplo donde te entregué el peón de B2, que suele ser envenenado, para alejarte la dama y ganarte la iniciativa. Entonces ahora el blanco se quedó con la iniciativa, sus piezas se están jugando y ya no tiene que estar controlando todos los temas con caballo G4 y lo que venía con E5 y las capturas en F2. Entonces esto iba a ser favorable al blanco. Dama por B2 no tenía mucho sentido analizarla. En este momento Bacrot entonces se decide por dama D6, la cual es evaluada por el módulo como una jugada mala, pero porque el módulo le gusta mucho caballo G4, la ve como muy fuerte a esta jugada. Entonces juega dama D6, caballo E5, medio que fuerza ubicar el caballo en E5, alfil E8. Este tipo de jugadas alfil E8 suele ser típico también, pero más que nada para poder tomar esta diagonal. De hecho ahora hay que ver que jugamos contra el alfil H5, porque no podemos hacer cualquier tipo de jugada acá. Porque si viene alfil H5 me va a costar defender el caballo D5. De hecho, Fausti juega alfil E3 para forzar los cambios. Esta también era interesante, porque si el negro hace D4, ¿no? Si lo tendamos a hacer D4, bueno, yo vuelvo con el alfil y cuando me juega alfil H5 tengo dama E1 defendiendo el caballo. Y esta posición, tengo F3 acá. Ahí está. Porque claro, el peón bloqueó el alfil de la diagonal. Y esta posición es clara ventaja blanca. El peón de F3 controla los saltos del caballo. Gané la casilla E4 y fijé la estructura. Y además dejé sin juego el alfil de casillas negras. Entonces, algo así se podría haber dado. Obviamente, D4 no es obligación. Podemos jugar alfil H5, ¿sí? Y seguir la partida. Fausti juega alfil E3 y fuerza los cambios de piezas y caballo D7, que es una jugada que la verdad que merece o merecería un signo de admiración, porque la idea justamente es desactivar el bloqueo de 5, que es lo que vengo repitiendo desde que empezamos el análisis, ¿no? Yo necesito desbloquear ese bloqueo para poder jugar el E5, que es lo que me va a dar la ventaja por tener un centro fuerte y móvil. Cambia las piezas y torre Fe1, dama B6, y otra vez propone cambios. Cuanto más piezas cambien, más difícil le va a ser al blanco poder sostener y controlar el punto E5. A3, porque necesito liberar la torre de A1.
Y ahora el negro hace una muy buena jugada que es rey F7, activando el rey en el final. Recuerden que eso es muy importante. Aparece en todos los libros de finales esto de tener que activar el rey. El rey es el protagonista en los finales. F3. Bueno, y acá también era complicado buscar un plan para evitar el posterior E5 de las negras, que es algo que se va a venir, ¿no es cierto? Porque los F4, bueno, el tema de F4 es que va a ser difícil, por ejemplo, juego acá, ¿no? Bueno, ahora quizás tiene F5. Pero va a haber un eventual G5 y me va a desestabilizar mucho este peón. Porque o va a abrir la columna G o va a abrir la columna F y va a desaparecer el peón F4 que mantenía fija la estructura esta. Entonces no es tan fácil hacer ese tipo de jugadas. Rey F2 y G5. Bueno, en vez de rey F2 se podría haber jugado H4 para jugar H5 y fijar la estructura, que no tenga tan fácil el G5. Y bueno, y si me juegan G5, comer y ver si puedo conseguir algo con la columna H. Buscar algún tipo de contrajuego por acá. Rey F2 igualmente tiene mucha lógica que tiene que ver con esto que decíamos de activar el rey. Y bueno, y finalmente las negras lograron el E5. Otra cosa que estábamos pensando es torre 5. Yo planteaba esta posibilidad. Porque lo que quería era ubicar la torre en E5. No es tan importante la columna C, porque está controlada. C1 está controlada por la torre, C2 por el alfil, C3 por el peón y C4 por el alfil. Entonces, más allá de que tenga la columna, no tiene cómo ingresar por la columna, porque la tengo completamente controlada. Eso no es lo grave, pero el tema es que existen jugadas así, ¿sí? Donde te van a jugar G4 para debilitarte el F3, te va a costar mucho defenderte. Esta es la ruptura que nos va a molestar mucho. Y más allá que yo estoy bloqueando el peón de E, tiene un costo muy alto, como decimos, porque la torre bloqueadora está cumpliendo una función, pero es un rol muy pasivo, es como una torre que la coloca a bloquear un peón. Y entonces si las torres negras empiezan a activar por la cuarta fila con la ruptura de G4, bueno, vamos a tener problemas, porque voy a tener una torre que no está jugando al máximo. Entonces, ese plan también falla. Esta posición ya es complicada, el final es complicado, porque no puedo evitar esta jugada. Rey de 6, entonces tenemos centro móvil, los dos peoncitos. Estamos tratando de aguantar igual el avance 4 con el alfil y el peón de F3. Pero bueno, este ya se liberó, el rey está muy activo y las torres van a ver cómo ahora se van a liberar con el golpe G4. Este es muy bonito porque yo siempre que coma, el alfil va a comer o previo me van a hacer un torre F2, ¿sí? Para torre F4 y ya me están amenazando el flanco de rey, que está bastante desolado. Y si no como y lo sostengo, bueno, me van a presionar, jaque, y el peón de F3 se transforma en una debilidad y por lo tanto un punto de ataque para las negras. Ahora, si visualizamos el tablero, miren la ventaja de espacio que tiene el negro. ¿Ven? Todo este tablero, toda esta parte del tablero está siendo dominada por las negras y las blancas están jugando por 3 filas nomás. Entonces, esta ventaja ya es abrumadora, porque las piezas juegan más, tiene el control del centro y además ahora yo tengo muchas debilidades. Con el G4 se generó la debilidad en H2 y en F3. Pero lo más importante es que las piezas no están jugando. Están muy pasivas. Y acá viene una secuencia muy bonita. Jaque alfil F1. Bueno, si jugaba torre F1, tiene torre G2. No te cambio las torres, sino que ahora te amenazo el peón de H. Si mueves el peón H, voy a ir a torre H2. Bueno, H3 cae por este alfil y H4 cae por la torre. Y si ahora volvés a F2, entonces te como y la entrada de la torre en séptima, ¿sí? Es mortal. Porque te voy a comer en B2, pero la amenaza acá también es alfil B5. Y vas a tener que poner la torre
a custodiar el alfil. Vas a tener muy pocas chances de liberarte ahí, pero se te empiezan a caer los peones ya. Entonces, ante este jaque, en G1, las blancas hicieron alfil F1 y viene alfil B5. Entonces ahora están atadas de pies y manos porque el alfil está clavado, este se tiene que quedar en F2 defendiendo en F1 y bueno, esta torre está muy activa. B4, torre C3, bueno, alfil C4, usa la casilla que tiene, B5, si lo está como atornillando, ¿no? La famosa boa constricto es esta posición. Y bueno, las negras tienen jugadas como rey F5, el rey puede caminar por F4, venir acá. Bueno, Fausti intenta avanzar el peón B, pero con este movimiento, ¿sí?, abandona porque se le cae el peón B, ya no lo puede defender y después va a tener un montón de jugadas para ganar material, como torre 8, porque se le cae este rey acá y lo pone en una posición de mate, entonces está muy perdido. Pero bueno, muy interesante la partida, la verdad que el jugador de negras tiene una calidad de juego impresionante, impresionante cómo sobrellevó la posición, como además no se metió en un lío táctico, porque acá se definió más por cuestiones posicionales, ¿ven? El blanco no pudo sostener el E5, la casilla. Y una vez que las negras lograron en el final hacerla, bueno, ahí ya es, digamos, la ganancia posicional. Bueno, gente, gracias por acompañar. Nos vemos en el próximo resumen o en la próxima transmisión de este torneo. Estamos haciendo el aguante a Fausti y los espero en los comentarios. Nos vemos prontito. Bye.